Les decía yo que la sola aprobación, más allá de su ratificación en referéndum, la sola aprobación de la decisión de la Asamblea de eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país, marca, más allá de lo que corresponda después, marca un posicionamiento en la escena geopolítica mundial. Y para saber dónde nos estamos posicionando, debemos conocer también sobre experiencias en otros países, sobre cuáles han sido los efectos, cuáles son los acuerdos que generalmente se generan y tratar de ver el mapa un poco más grande. Sé que es difícil, al final estamos todos los días tremendamente arrinconados a pensar en nuestras urgencias inmediatas, en temas de seguridad. Cuando se vive en una ciudad donde es difícil salir a la calle a comprar el pan, probablemente no estás pensando en la gran escena mundial, pero lo cierto es que tiene una importancia y lo cierto es que Ecuador tiene un lugar en ella y es importantísimo poder conocer cuáles son los actos del Estado ecuatoriano que declaran esta posición para saber dónde estamos, por supuesto, colocados en una escena de análisis geopolítico mundial. Para hablar de eso y para hablar también de otras cositas en las que me gusta hablar siempre con mi pan Osvaldo Moreno, lo he invitado nuevamente a los tiempos a que converse con nosotros. Te voy a poner en pantalla, amigo querido. Sí, estamos. Hágame ahí alguna seña para ponerlo en pantalla. Estamos. Bien, 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 bien. ¿Qué fue, Osvaldo? ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Siempre, siempre con mucho cariño y mucho agradecimiento por tu apertura con nosotros. Igual, querido Fernando, un gusto atenderlos. Ahí estaba peleando con el pato, por eso no me podía conectar, pero aquí estamos. Con el pato tú le dices al streamer, ¿no? Sí. Es peluznante. Yo quisiera declarar como jugador por Oye, a mí me gusta, Yo sabes que cada vez que te quejas tú del pato, yo a veces me invitan a otros programas que son por Zoom y yo de verdad que prefiero mi plataforma. Tal vez estoy más habituado a ella, ¿no? No te preocupes. Solo ustedes lo atienden con el pato, pero a la orden. ¿Te acuerdas de este juego de video que había que matar un pato? Este pato fino nos ha costado un billetito poder ponerle todos los elementos que necesitábamos al pato. Así que ya está peluqueadito. ¿Te acuerdas este juego de Nintendo que había que cazar un pato? ¿Te acuerdas que había que disparar unos patos que pasaban por la... Dog Hunt. No recuerdo. Algo así más o menos. Era un Dog juego Hunt, de eso. claro, que venía era el cassette que te venía con el Nintendo, pues venía Dog Hunt, la pistola y Mario Bros. Claro, claro, y el perro que se reía, pues, ¿no? Y el perro que era para matarlo. Óyeme, Osvaldo, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y sabes que desde que se aprobó esto, desde que se empezaba a discutir sobre la aprobación, yo decía, tenemos que invitar a Osvaldo, porque al final lo que yo indicaba al inicio de la introducción de esta entrevista es que fuera por lo que fuera, ¿no? Y se lleguen a concretar los motivos por los que se nos dice que se está empujando esta decisión o no se lleguen a concretar, lo cierto es que marcamos un posicionamiento, marcamos un lugar que queremos ocupar en una escena geopolítica mundial y eso tiene que venir con análisis, con preocupaciones también y con una certeza de dónde estamos. Y desde ahí quiero arrancar este análisis, querido Juan. Bueno, buenos días, un gran abrazo a toda la audiencia de este espacio. Encantado de poder participar en los pocos espacios todavía, digamos, que no están cooptados o que por lo menos tienen una posición, digamos, un poco más crítica. A ver, a mí me parece que las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? A ver, si el tema es añadir a esta crisis de seguridad un ingrediente más que podría ser útil, para eso existe la cooperación internacional, que de hecho para eso está el Interpol, la Europol, hay instituciones, instancias, vías para que los estados puedan tener cooperación en materia de combatir el crimen organizado internacional. Eso indudablemente ya existe. Pero a mí me da la impresión que más que una base para que pueda ayudarnos o resolver los problemas, porque está probado, documentado de que la base de Manta o el punto de avanzada no tenía un mayor rol más allá de, digamos, de que las cifras de inseguridad, al contrario, cuando se fueron, bajaron. Me parece más que es como un punto de avanzada de los norteamericanos, si es que les interesa, porque aquí somos capaces hasta de pagarles, pues, ¿no? Por algunos.
Es un punto avanzado, me parece más porque la posición es estratégica, indudablemente. Tienes el canal de Panamá cerca, Galápagos, y sobre todo esto está muy cerca de China, o por lo menos en la otra orilla del mundo está China. Entonces me da la impresión de que esto va, digamos, para efectos de generarle un puesto avanzado a los gringos para poder controlar a los rusos y a los chinos. Peor ahora que los chinos están tan metidos en Perú, lo del puerto de Chancay es una chifladura. Ese puerto convierte a Valparaíso, a Pozoras, a Guayaquil ¿has visto Nada. Sí. ¿has visto ni siquiera los andenes del terminal terrestre, sino donde reciben la carga? ¿Has visto que hay unas puertitas? En el terminal terrestre antes de que lo reinauguren. Claro, para instalar, para mandar las encomiendas, así más o menos nos transforma a todos. Y no solo eso, ya los chinos están pensando, los peruanos con los chinos van a instalar un tren bala que va a arrancar en Tacna y va a terminar en Tumbes. O sea, me parece que va a ser más un puesto avanzado porque los gringos están preocupados, a diferencia de Biden, que fue a aplaudir a los chinos y se puso entre la foto, entre los secundarios, con la visita de Xi Jinping. A mí me parece que va a ser eso, más un puesto avanzado. Ahora, en materia de seguridad, yo creo que vivimos adicionalmente en términos ya técnicos de ciencias sociales en una plutocracia o un gobierno plutocrático, que es un proceso que inició Moreno. Me parece más que vivimos un proceso, digamos, de influencercracia, ¿no? Entonces, que yo creo que Lazo empezó con eso. La tiktocracia, le dice mi amigo Alexis Moscayes, la tiktocracia. Entonces, resulta que alguien dijo o a alguien se le ocurrió de que esto se resuelve con el libre porte de armas. No había absolutamente ningún resultado. Luego no era el libre porte de armas, sino era la extradición. No han extraditado ni un gato. Sí, no han extraditado absolutamente a nadie. Luego no era la extradición, sino el libre porte de armas, sino los famosos umbrales que desde la ignorancia le llaman tablas. Entonces vamos a acabar las tablas y pasamos a ser primer mundo. ¿Estamos igual o no? Estamos peor. Luego era la militarización, que esa es la más peligrosa, de la solución de los problemas, militarizar los problemas. Bueno, pues ya, para mí solo el hecho de que haya la mínima y más remota posibilidad de que se repita un Malvinas, no deberíamos ni discutirlo. Pero bueno, entonces, y ahora es la bases norteamericanas o instalación de bases extranjeras. Yo creo que instalar bases aquí no va a prevenir ni siquiera el robo de un celular o del hurto de un teléfono en un colectivo. Ahora, escuchaba decir a alguien y no recuerdo, estaba tratando de recordar quién en estos días mientras veía programas de medios colegas, decir lo que pasa es que la base de Manta en ese entonces se concedió para operar para el Plan Colombia, por eso no tuvo una incidencia en la seguridad interna, pero ahora se concedería bajo otros parámetros, digamos, en el supuesto de que hubiera algún país interesado en colocar una base militar acá. ¿Es eso posible? Es decir, es posible que comprendida bajo otros parámetros desde la propia firma sí pueda tener una incidencia distinta a la que tuvo la base de Manta. Mira, para mí la solución a los problemas siempre tiene que ser institucionales. Y esto es mira, hasta soy honesto, o sea, lo discuto contigo porque te quiero, porque te conozco tantos años, pero a mí me parece una chifladura que estemos conversando o analizando la posibilidad de confiarle a una potencia extranjera a nuestra seguridad nacional. O sea, la gente está, eso te digo a mis alumnos, la marihuana te descerebra en 10 años, la H en 6 meses. Entonces, yo no sé qué es que está pasando en el sentido crítico. ¿En qué cabeza tú piensas confiar tu seguridad nacional a una potencia? A la potencia que sea, China, Rusia, sí, indudablemente cooperación. Inclusive, mira, yo creía que mira lo que pasó ayer, que esto es una chifladura. 300 hombres armados hasta los dientes, ¿ya? Se compadecieron de 37 de nuestras tropas y les dieron la oportunidad de replegarse ayer en Sucumbíos. Ni siquiera te hablo de frontera adentro, en Sucumbíos. 300 irregulares armados hasta los dientes se compadecieron de nuestras tropas y no las emboscaron. Bueno, nuestras tropas con criterio se replegaron. Claro, al parecer fue eso, ¿no? Vieron que eran muchos más, eran 37 militares frente a 200 y pico efectivos de esta. Mira, ahí tienes una falla. Bueno, yo no soy experto de inteligencia. Y segundo, si hubieran querido estos irregulares, los hubieran arrasado. Gracias a Dios no pasó y nuestras tropas están sanas y salvas, porque siempre nuestras tropas tienen que ser para
no para matar ecuatorianos o reprimirlos, sino para matar fuerzas irregulares o si es que el caso, pues no, o algún país que se atreva a invadir nuestro país. Entonces, para mí, las respuestas a este tipo de problemas tienen que ser institucionales. Sí, tiene por supuesto que haber cooperación, tiene que haber un esquema de trabajo conjunto con los países amigos, con los países hermanos, por eso te hablaba de Europol, Interpol, pero por ejemplo yo diría que Colombia podría ser un país que aporte más en la solución o por lo menos podría ayudarnos porque tienen unas características más parecidas a las nuestras. Te pongo un caso, a mí siempre me contratan a veces personas o firmas internacionales que son contratadas aquí. Entonces, con la idea de contratar a un gringo, estos pobres gringos llegan acá, están 3 semanas con el estómago flojo porque el agua les hace daño, porque instintivamente abren la llave, no conciben que tú no puedas tomar agua en la llave. No puedas tomar agua en la llave, claro. Te contratan aquí, un yerno, fuente andina del agua, con fuentes andinas del agua, esta nota no se hace lógica. Exactamente, se contratan como en la isla, como Robinson Crusoe un viernes, o sea, nos contratan de viernes para explicarle qué come, qué no come, y terminamos haciendo el trabajo nosotros. Entonces yo te diría que incluso los colombianos tienen más características o un problema similar, nos podrían ayudar, o sea, podríamos cooperar más con los colombianos. Entonces, una base para mí no tiene el menor sentido. O por último, digamos que la alquilamos. Primero que no podemos repetir lo que Maguate entregó, que era básicamente impunidad absoluta para hacer lo que le dé la gana. Digamos que te compro la idea. Bueno, ¿cómo hablamos? ¿Cuánto vas a invertir? Porque no nos engañemos. Es un puesto de avanzada para que controles a los chinos que se están tomando el Perú y no se la están tomando disparando. Se la están tomando con grandes inversiones. Mira el caso ecuatoriano que nadie habla. Hoy día conversaba alguien de Chancay y digo, ¿y Ecuador? Ahí voy. Discúlpame que pare la pelota acá, porque ahí voy justamente. Parece ser que el tipo de intervención de hoy es distinto al militar. Es decir, voy y hago grande inversión en el puerto, hago una gran inversión en el canal, hago una gran inversión en trenes bala, en aeropuertos, en infraestructura, y participo de la vida económica y tengo cierto control sobre el territorio a través de mi incidencia en la economía, ya no en las bases militares. No estamos equivocando la lectura geopolítica mundial y de los tiempos, digamos, del periodo histórico que estamos pisando. Es que los que están equivocados es Occidente y especialmente los gringos. Los chinos la tienen clara. Sin disparar una bala, están, digamos, entrando en el mundo de forma financiera. Mira la diferencia, por ejemplo, que mucha gente, cuando tú medio lees, sin ser un experto, cuando medio googleas, tú escuchas en el noticiero, no, que los intereses de los chinos, las tasas que nos cae el Fondo Monetario son más caras que las que nos daban los chinos en la gran mayoría de los créditos. Y los chinos tienen una gran ventaja, los chinos no te ponen condiciones, no te dicen cuánto invertir acá, obviamente cuando son obras de infraestructura grande. Mira el caso ecuatoriano. ¿Ya? El caso ecuatoriano, por ejemplo, por eso digo, los chinos se disparan una bala, nosotros, las dos obras más grandes de infraestructura, Coca-Cola o Sinclair, una obra por la que si no existiera estaríamos en el Medioveo, o hubiéramos estado oscuras totales, ¿ya? Y el puente, pues el famoso puente de Guayaquil a Durán, ya acaso se olvidaron. Ese puente fue hecho con capitales y con ingenieros chinos. Entonces, los chinos tienen otra forma. Y es más, yo te diría, Dios bendiga a los chinos, los niños pobres no hubiéramos tenido. Yo nunca voy a tener un carro si no fuera por los chinos, te cuento. Yo no hubiera pagado jamás 40, 50 mil dólares que cuesta versus 20, que es el carro que yo tengo, que es un carrito chino y me ha salido muy bueno. Entonces, los chinos están en otra onda y me da la impresión de que ese puesto de avanzada que estamos pidiendo, o sea, digamos, casi como agentes de la CIA, básicamente va a servir es para estar cerca de los chinos, nada más. No tiene ningún otro tipo de valor o de ayuda, porque ya con la tecnología que existe, sin tú instalar una base, un avión puede entrar al espacio aéreo y monitorear y darnos información. Ahora, nuevamente voy con la lectura que deberíamos darle al escenario, al gran mapa. No parece tampoco que Trump tenga un especial interés en invertir demasiado fuera de fronteras para instalaciones militares. Es decir, no tenemos una fila de países esperando el golden ticket para poder colocar una base militar en el Ecuador. Al final no estamos discutiendo acá en el aire sobre pendejadas, sobre cosas que no están pasando. Pero también ten presente quién nos gobierna, pues, ¿no? O sea, con todo cariño y respeto, primero partamos de que el presidente, a mí me parece una versión me parece un Sánchez de Lozada del siglo XXI ecuatoriano, ¿no? Digamos, norteamericano. Bueno, no creo que como Sánchez de Lozada, que Noboa haya aprendido a hablar español a los 10 años, pero en todo caso, digamos que también tienes un presidente que está muy vinculado, que
que me parece que tiene más en común con un hombre de Miami que con un hombre de Colta o con un hombre de Durán, en todo sentido, y no lo estoy criticando, lo estoy escribiendo. No, no. ¿Ya? Entonces, eso, y claro, eso es lo que el pueblo escogió. Al final, digamos, no, yo en eso sí, yo no estoy de acuerdo con el famoso fraude que plantea la otra tienda política. Yo creo que no hubo, bueno, no sé si no hubo fraude o hubo fraude, creo que hubo otro tipo de, quizás de fracción. Eso fue un proceso que tiene elementos fraudulentos a lo largo de todo el proceso. De ahí a que yo diga, ok, listo, el tema de la tinta a mí me resulta todavía muy difícil. Mira, para mí la voluntad popular es sagrada, pero no es eterna. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, digamos, me parece que la oposición, que indudablemente es el correísmo, debería replegarse, defender la actual constitución y empezar a pensar en lo que se viene, seccionales. Pero estar hablando de un fraude imaginario con tinta mágica, con todo el respeto, indudablemente hubo atropellos contra la vicepresidenta en la sucesión, en el gasto electoral, ¿no? Indudablemente, porque el TCI y el CNE es un chiste, pero el país tiene que continuar y debe de existir una oposición que por hoy es el correísmo. Vamos a ver qué pasa con Pachacuti, que tenía los votos para la presidencia, pero no la convicción, ni los principios, ni la coherencia. Entonces, yo creería que la solución a los problemas debe ser institucional. La única alternativa para mí en materia de inseguridad, porque te pongo un ejemplo. Si tú y yo, cuando éramos estudiantes, ¿ya? O cuando yo empecé a ser docente hace unos 20 años, los alumnos me justificaban porque todo el mundo mataba a la abuelita, o tenía una gripe, o etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo doy clase en una universidad y tengo 3 alumnos en el mismo paralelo. Uno, a su esposo lo asesinaron, el chico taxiaba y lo asesinaron haciendo una carrera, y esta chica perdió la criatura de 4 meses de la impresión. ¿Ya? Otro chico está lisiado porque le pegaron 2 balas en las piernas por no pagar vacuna. Y otra chica está escondida y le permito dar clases online porque las bandas le envían videos de su niño caminando en la vereda de la casa, un niño de 3 años. ¿Sí? Y ya no es que no, que las periferias, mentira, falso, ya se están tomando Samanes, Urdesa, Alborada, Garzota, y no son los negocios, son las casas, ¿ya? Entonces, ¿quién garantiza que ya mismo les tocan la puerta en San Borondón también con el mensaje de las vacunas? Entonces, ese es el país que estamos viviendo. Entonces, yo creo que la solución tiene que ser institucional. Y cuando hablamos de la famosa ley esta de solidaridad, perdón, de antipillo. Sí, ahora de solidaridad, la ley de las economías criminales. Nadie habla de la UAFE, o medio la nombran. Nadie habla de fortalecer el trabajo, que hay que fortalecerlo, indudablemente, el de la super de bancos, que creo que hay buenos funcionarios ahorita, por lo menos en la super de bancos, en la super de compañías. Hay que fortalecer, hay que hacer triangular esa actividad. Los 3 tienen que trabajar muy fuerte, pero la UAFE tiene creo que 80 funcionarios y computadoras de la época de las PC Pension, ¿te acuerdas? Entonces, no hablan de eso. Nadie habla de un hecho que es triste, que a mí me da dolor hablarlo, que es de depurar la fuerza pública, que es urgente, que es emergente. No se habla de depurar la fuerza pública, no se habla de combatir el lavado de activos con fuerza. Entonces, mientras no haya una salida institucional, creo que esa es la vía, yo creo que esto va a radicalizarse o a empeorar. Oye, hablemos desde ahí, porque acabas de mencionar así al paso y sin darte cuenta 2 fenómenos que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que el votante siente identificación con alguien tan lejano de sus realidades, ¿no? Que es un poco lo que se ha demostrado ahora. Me decías, es una persona que, y yo concuerdo contigo, ¿no? Por sus condiciones de vida, por su desarrollo personal, por el tema, por la orientación de su educación y muchas otras cosas. Es una persona, el presidente de la República, que se parece más a alguien que a un latino de Miami, un latino acomodado de Miami, que a uno de nuestros indígenas de Colta, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué somos como población, como elector, dados a buscar una identificación que no existe, a buscar una conexión con una persona que tiene una identificación tan lejana con nuestra realidad? Y eso es algo para analizar también. Mira, a ver, en estas cosas, yo creo que uno tiene que tener, es como cuando me hablaban de que no me has preguntado tú, qué bueno, el tema de la vocera del gobierno. Ya, en el caso de la vocera del gobierno, que me pareció una analista bastante versada, que conoce el tema, digamos que es una persona que conoce el tema técnico y creo que sabe que hay que tener el cuero muy duro
y que se está bajo el escrutinio público. Punto. Cuando tú entras a estas cosas, entras al escrutinio público y no hay salida. Entonces, en ese marco y en ese escenario, yo creo que es muy importante entender un poco los errores que creo que cometió la Revolución Ciudadana. Para mí, la Revolución Ciudadana, hay algo en lo que Noboa que nunca entendieron, ¿no? Que es el tema de el tiempo y del cambio. Era muy difícil para la Revolución Ciudadana competir con Noboa, por muy inepto que haya sido su gobierno o acertado, en el tema del tiempo. La Revolución Ciudadana tiene ya 20 años en la escena y esto de ADN, que me parece una coalición, digamos, de fuerzas del centro a la derecha y anticorreístas, ¿sí? Esta coalición está formada y es fresca y ADN tiene duras apenas 2 años en la escena. Entonces, me parece que nunca entendió la Revolución Ciudadana, nunca se sintonizó o nunca intentó proyectarse como lo nuevo, porque era casi imposible frente a Noboa, porque Noboa indudablemente es lo nuevo. Noboa tiene un gran mérito para mí, primero electoral, indudablemente. Yo hubiera esperado que renueve su gabinete totalmente, qué lástima que no lo hizo, porque está claro que no tuvo resultados positivos en la gestión. Y segundo, otra virtud que yo le reconozco a Noboa indudablemente es que jubiló a todo su tendencia, el centro a la derecha, digamos, jubiló a Nebot, jubiló todo lo que es el centro derecha y a los pocos que quedan, a los Rivera, a los Páez, los tienen influencers, no les da paso más allá al TikTok, ¿no? Entonces, en este escenario, en ese marco, nunca anterior a Ciudadana, tal es así que mucha gente me decía, hay que apagarle el teléfono a Correa. No, a Correa había que canalizarlo como vocero y nunca lo hicieron. Siempre Correa tenía que ser canalizado como una vocería importante de respaldo a Luisa, no ser la voz cantante. Y lamentablemente en esa competencia entre el Correa con 20 años en la escena y Noboa, el candidato nuevo, joven, etcétera, finalmente ya viste lo que pasó. Ya, darle un andarivel para que impulse la candidatura en los términos en los que podría llegar con fuerza, pero no es primera vez, también nos ocurrió en la elección anterior, es decir, lo mismo, ¿no? Un banquero millonario del mundo empresarial, ¿no? Que asume una vida bastante distante de las realidades del pueblo que lo vota, y eso de alguna manera reafirma esto que yo te digo, ¿no? Estamos dados a identificarnos. ¿Cuáles son los factores que nos identifican con un político al final para esperar que nos resuelva nuestros problemas? No, hay un factor, y en esto siempre hay que reconocer, no sé si a las partes, sus méritos, sus deméritos. Lazo sí tenía un proceso. ¿Sí? Lazo hasta se fue a vivir a Quito. Sí, Lazo empezó un proceso desde cuando fue gobernador de Maguat, ministro superministro de Economía, o sea, el tipo tuvo un proceso. Claro, todo el mundo habla aquí de muchas cosas, pero lo de Lazo es impresionante, o sea, es indefendible, pues, ¿no? Un tipo que recibe el país con 6 muertes violentas, porque aquí parece un poco esto la Argentina, pues no todo el mundo habla de Menem, pero nadie se acuerda que existió de la Rúa, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano, Lazo le entrega el país Moreno con 6 muertes violentas, Moreno con todos sus desbarajustes, pero Lazo lo entrega en 45, caso de estudio. Ándate a Quevedo pues por tierra y me cuentas cómo te va. Y eso es a partir del 21. Y mira la facturación de mucha gente, o sea, es casi como la llegada digamos, de los israelitas a Palestina, digamos, la catástrofe, me parece que es a partir, ni siquiera de Moreno, lo de Moreno me parece más a nivel partidario, indudablemente, el desmantelamiento de estas cosas, pero algo sostuvo Moreno, algo mantuvo, algo, digamos, el esquema, algo respetaba. O en su inutilidad no pudo destruirlo todo, digamos. No le dio para. Lo de Lazo es caso de estudio, ¿no? Pero en todo caso, Lazo tenía un proceso, ¿no? Y Lazo no tenía el conejo oligarca de asesor, pues con todo respeto al conejo oligarca, pues Lazo tenía gente que para mí era, justamente la ideología, gente que yo, a la gente que lo rodeaba la respetaba, al menos intelectualmente, a Aparicio Caicedo, toda esta gente preparada era, lo que no fueron fue muy hábiles en el manejo de la cosa pública. Sí, pero y que conocemos caso, de toda la vida, ¿no? El mismo país. Sí, Guayaquil, mucha gente me dice, Guayaquil ya es más pequeño que hace 60 años porque ahora todos están asignados en esta Miami genérica que es Zamora. No, pero en todo caso, digamos, lo del gobierno, digamos, de Noboa, me parece que es importantísimo que haya una solución desde lo institucional. Las respuestas tienen que ser institucionales. Cuando tú militarizas los problemas,
nunca esas cosas terminan bien. Y está en capacidad de generarlo así, porque al final lo que tienen es una actitud de desprecio hacia lo institucional justamente por estar establecido y ser lo viejo. Y esta modificación de las formas también lleva un mensaje que es todo lo viejo no sirve, ¿no? Y en el camino me voy desmontando los pocos pilares de institucionalidad que todavía quedan, al parecer, y ya lo ha dicho el ministro de la Gasca, el nuevo objetivo podría ser la Corte Constitucional. ¿Qué tan grave es esto? Y qué tan grave es que nosotros no tengamos comprendido todas las incidencias de esta actitud en la institucionalidad. Bueno, pues entiendo que es lo último que le falta cooptar. La Corte Constitucional y la contra, pues no, el resto creo que casi todo está claro. No, lo de la fiscalía, que es impresentable, lo de la fiscalía es de terror, es de cuento de terror. Realmente a mí me decepcionó mucho la conferencia episcopal. Tú sabes que soy católico practicante. Yo fui discípulo de Alberto Metol Ferrer, uno de los mejores amigos del Papa Francisco, del padre Jorge, que escribía prólogos del libro de integración latinoamericana. La gente no sabe. Ahí noté que había fallecido el Papa Francisco. O sea, ese es el decor en el que estamos viviendo. Y en este caso lo que hay que, creo yo, ver es que la oposición también se asuma. Me pareció acertado poner de vocera a esta asambleísta muy joven, una chica de creo que de 20 y tantos años, no recuerdo su nombre, que creo que está haciendo de la mayor cantidad de intervenciones en la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Valentina Centeno. No, te estoy hablando de la oposición, de la Revolución Ciudadana y una chica vocero. Yairen es fantástica. Yairen es fantástica, Yairen Noriega, sí. Y eso es lo que creo que tiene que hacer la oposición, digamos, renovarse con nuevas vocerías. Se viene una seccional, digamos, pero indudablemente, aparte que de la Gasca bueno, la verdad yo siempre lo he respetado al tipo, me parece una buena persona, al menos la imagen que tengo yo antes de ser persona pública, pero realmente cuando yo veo sus interpretaciones de la Constitución, en el caso de la vicepresidenta Abad, o sea, porque sabes una cosa, hay un problema que no entienden quienes están en el poder. Y no lo digo por de la Gasca, por si acaso, sus amigos le dicen Pipo. Hay algo que no entiende la gente que está en estas cosas hoy día. ¿Sí? Y que no solo, que el poder es eterno, no es eterno, sí, es eso. Pero hay algo más grave. ¿Sí? Porque hay mucha gente, oye, ¿por qué eres tan pesimista? Ah, claro, sonríe y cuenta los muertos. No, o sea, no podemos normalizar lo que está pasando. Pero hay algo peor. Mira, la historia ya no la escriben los vencedores. O antes tú contratabas un historiador y te contaban que tu abuelo fue como Don Calderón, una cosa así por el estilo. Ahora la historia queda íntegra. Y entonces, en mi caso, querido Fernando, yo soy como Schopenhauer, yo le hablo a gente de otro tiempo. Yo la entrevista no se la estoy dando a la tuitesfera que me va a insultar una parte, otra me va a realidad. Yo le estoy hablando a mis hijos en 20 años. Y en 20 años, y ojalá no se desintegre el país, ojalá, yo creo que si esto sigue así, vamos camino a una consulta popular donde la primera pregunta va a ser ¿quiere ser Colombia? La segunda ¿quiere ser Perú? Y ante la negación del Senado norteamericano de ser Estado 51, ¿acepta usted ser base o basurero atómico? O sea, cuando haya esa consulta popular y el Ecuador también en Colombia, obviamente, a ese paso vamos, si esto sigue así, vamos allá. Por lo menos en 20 años o 30 años que tal vez yo no esté aquí, mis hijos van a decir, bueno, está claro que mi papá mi papá no alquilaba su opinión, a mi papá no lo cooptaron, había espacios que no callaron o que de alguna forma no dejaron de observar lo que está sucediendo. Creo que el Ecuador vive su peor crisis, no solo de inseguridad, de institucionalidad. Mira lo de la deserción escolar, porque mucha gente, no, que la base Manta, ¿qué tiene que ver la base Manta con la deserción escolar? Cuando tienes una deserción escolar en los niveles que tenemos, la más alta de nuestra historia, 86%, cuando teníamos 97%, ya los debates del Ecuador en la UNESCO ya no son los de Ruanda, los de Senegal, cuánto analfabetismo aumenta, esos chicos que desertan de los colegios, mira, la materia prima de la delincuencia es la pobreza extrema. Entonces, si no hay un giro en la conducción, yo dudo de que el país pueda salir de esta situación. Y honestamente yo tenía esperanza, estaba optimista, esperaba un cambio radical en el gabinete, pero veo que están las mismas figuras. Entonces, ojalá en un año tú me digas, sabes que Osvaldo, nos equivocamos rotundamente. Porque lamentablemente el análisis se centra en economistas que hablan de que el riesgo país y la inflación es el único parámetro que existe en la economía. Ese es el nivel. Entonces, ante ese escenario, yo cumplo con mis futuras generaciones. En 20 años, bueno, nos van a estar escuchando, nadie les va a contar que nosotros no hicimos silencio. Pero la instalación de este Estado policial sigue siendo la apuesta. ¿Cuáles pueden ser las
las alternativas que nosotros tengamos en este momento cuando todavía tienes 4 años más donde parece ser esa la única visión. Mira, yo cuando estudiaba en el Mercosur, en el sur del continente, cuando trabajaba en Paraguay, yo recuerdo claramente que la actitud que tenían la gente de mi generación con sus Fuerzas Armadas versus la que tenía yo era totalmente distinta, ¿no? Un argentino, un brasilero, un paraguayo le tenía terror y te tenía repulsión a su fuerza pública. Yo sacaba pecho. Mis Fuerzas Armadas son las del CENEPA, son las que cuando había un deslave nos rescataban, cuando había una epidemia nos vacunaban, siempre nos han protegido. Entonces me sentí orgulloso y afortunado de nuestras Fuerzas Armadas cuando yo vivía. Y que cuando eran dictadura no nos mataban, pongamos eso también en un contexto de la región en ese tiempo, ¿no? Bueno, sí, de hecho, solo por el caso de Don Calderón le debemos la democracia, ese hecho atroz, pero digamos, o sea, comparando, yo decía, y te cuento otra anécdota para todos esos que alegremente salgan a disparar, maten por aquí, por allá. Mira, afortunadamente la justicia no es eterna. Yo tenía un cliente en Paraguay que tenía un vecino en una quinta, un señor que ni siquiera fue declarado culpable, que estaba convocado, estaba involucrado en un caso porque fue militar o policía, y él estaba investigado por el tema de derechos humanos. Acuérdate, cuando sale Stroessner hubo una cacería de brujas en Paraguay. Y solo por el hecho de estar involucrado o investigado, esta persona, todo su patrimonio se fue al diablo, todo, porque los abogados que defienden a las víctimas suelen ser muy baratos. Los abogados de temas de lesa humanidad que defienden represores te cobran $2.000 la hora, $3.000 la hora, y no hay en cualquier parte. No es pues de estos influencers respecto de todo que tenemos aquí en las redes, o sea, son abogados de verdad, ¿ya? Y este señor nunca tuvo descanso, como era vecino de él, obviamente se conocían los hijos de él. Este señor no terminó preso, pero terminó literalmente toda su vida, se pasó y su patrimonio defendiéndose. Entonces, yo creo que tenemos que tener un diálogo muy profundo, y creo que lo que amerita de nuestra fuerza pública es su depuración inmediata. Lamentablemente, afortunadamente, esa minúscula parte que está dañado, esto es como el cáncer, si tú no excluyes a las células, porque cada vez que hay un operativo con cooperación internacional, caen miembros activos de la fuerza pública. Entonces, esto no puede seguir. Y ahí hay otro tema, y ya para terminar, Osvaldo, porque sé que estás apretadito de tiempo, justamente eso. ¿Por qué ya no se habla de depuración? Si nos vamos a la elección del 2023, vamos a ver a todos los candidatos en el debate hablando de la necesaria depuración en la fuerza pública. Si nos vamos al debate 2025, habrá sido mencionado de paso y 2 veces, y en el discurso parece haber desaparecido esta necesidad mientras seguimos aumentando las muertes violentas y mientras siguen aumentando escenas como la que me dices. Cae una banda delincuencial con 1 o 2 militares o policías en servicio activo o pasivo, pero lo cierto es que la infiltración se hace cada vez más evidente y hemos dejado de hablar de la depuración. Bueno, yo soy, como te digo, un admirador profundo y compulsivo de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Siempre lo he sido y me voy a morir así. Pero te voy a dar la razón por la que no suele haber depuraciones, especialmente en este tipo de gobiernos de derecha. Hay algo que se llama pueblo organizado. ¿Ya? Te voy a poner el ejemplo del Correo. Cuando, no sé, el ISA de turno o el Marlon Santi de turno quería llevar a 2.000 indígenas a Loac, el correísmo respondía con 10.000 ciudadanos que iban, digamos, a recibirlos, o a hacerle frente, o salían a las calles. Eso se llama pueblo organizado. Generalmente los gobiernos de izquierda movilizan a los sectores populares. En cambio, los gobiernos de derecha no tienen esa capacidad, y quienes los sostienen en el poder, o los únicos que los pueden sostener, son las fuerzas públicas. Por eso les toleran todo. Acuérdate el caso de Moreno. Pues Moreno terminó aquí escondido en San Borondón, me acuerdo, en el ECU 911. Entonces, la diferencia es que generalmente este tipo de gobiernos, como su sustento no es por los sectores populares, sino por la fuerza pública, terminan tolerando muchas cosas. Pero bueno, esperemos que este no sea el caso. Yo escuché al ministro Reinberg hablar de depuración, y ojalá, bueno, pues eso empiece lo más pronto posible. Bien, Osvaldo, siempre agradecidísimo contigo, hermano. Qué bonito que es conversar con los amigos. Te mando un abrazo gigantesco. No, igualmente, créeme que o sea, veo al Pato y digo cuánto debo quererlo a Fernando para estar aquí con el Pato. No, mentira, un gran abrazo a ti y a todo el equipo, siempre a la orden. Ojalá podamos vernos sin Pato de por medio y con amigos en una mesa prontamente. Claro, un abrazo. Un gran abrazo. Chao, chao. Bien, Osvaldo Moreno, con quien analizamos esta postura, este posicionamiento del Estado ecuatoriano respecto de las bases militares, pero también de otros asuntos necesarios, urgentes, inmediatamente
inmediatamente o de resolución inmediata que marca esta urgencia, como la depuración en la fuerza pública, algo de lo que se ha venido hablando durante tantos años y algo que ciertamente cada vez, lo que dice Osvaldo es muy cierto, cada vez que vemos un gran operativo que termina por desarticular alguna banda, es muy probable que escuchemos que algún miembro pasivo o activo de la fuerza pública o bien es parte integrante de la banda o bien funciona de modo satelital favoreciendo las actividades de esta banda. Entonces, la depuración se hace necesaria. Necesitamos saber quién es quién en nuestra fuerza pública para saber a quién estamos mandando a nuestros barrios, supuestamente a recuperar el territorio y a recuperar la paz. Si el interés de esos efectivos de fuerza pública no es el mismo nuestro, recuperar la paz en nuestros territorios, pues bueno, deberíamos saberlo, deberíamos depurar ese elemento o esos elementos y deberíamos buscar la forma de que aquellos que importan los fusiles en nuestro nombre lleven al menos nuestros mismos propósitos. Un propósito de pacificación y un propósito de recuperación del territorio y el tejido social por igual. Claro, esto al final no deberíamos estárselo pidiendo a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están pensadas para ello. Pero ante la imposibilidad de una policía eficiente, ante la imposibilidad de recursos que la doten de herramientas suficientes, ante la imposibilidad de obtener la voluntad política de diseñar un plan de seguridad que realmente podamos ver los ciudadanos, que responde a otras cosas que no sean la mera improvisación, que es la sensación que nos han dado los planes de seguridad presentados por el gobierno del señor Lasso y el gobierno del señor Noboa en su primer periodo. Preséntenos algo que resulte. O no lo presenten, pero actuando, nosotros vamos a poder ver que están ejecutando una estrategia planificada que da resultados planificados o previstos. Lo cierto es que acá parece que todo es tal como en política están en esta dirección del fogonazo permanente. Parece que en materia de seguridad también la improvisación los lleva a este tipo de fogonazos. Hoy cayó un embarco, entonces con gran pompa se muestra que se ha atacado a las bandas criminales. Hoy cayó una banda, entonces también se muestra y se coloca en los titulares. Pero lo cierto es que mientras esto ocurre, todas aquellas personas que tú aprendes encuentran reemplazo en la misma estructura muy prontamente porque no se ha atacado la estructura. Y eso tiene que ver con planificación, eso tiene que ver con inteligencia, eso tiene que ver con un montón de requerimientos técnicos y de seriedad también en la aplicación de estos, que al parecer, de nuevo, desde mi impresión y por los números que tenemos de violencia en nuestras ciudades, no son los que se están tomando prioritariamente en cuenta y eso nos tiene al final con noticias de espanto